Bienvenidos al siguiente video donde abordaremos la evaluación por competencias correspondientes a la semana 3 de esta materia llamada Educación basada en competencias de la maestría en educación. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Identificar los principios de la evaluación educativa para la elaboración de instrumentos de valoración. El contenido que abordaremos es concepto de evaluación, instrumentos de evaluación. Principalmente abordaremos los que corresponden a rúbrica, lista de cotejo, portafolio de evidencias y examen. Conceptos. La evaluación es definida por la Universidad Veracruzana como un proceso que implica la recogida de información con una posterior interpretación en función del contraste con determinadas instancias de referencia o patrones de deseabilidad, para hacer posible la emisión de un juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de decisiones. Es decir, la evaluación consiste en recuperar un producto o un desempeño y a partir de determinados criterios que uno ya tiene delimitados que tiene que cumplir el estudiante, se emite el juicio. Y este juicio que se emite es si ha cumplido o no con los criterios que se han delimitado previamente. Es necesario identificar las diferencias entre evaluación y medición. La medición únicamente concierne en cuanto a revisar si cumple con los criterios, los desempeños o los conocimientos, y al alumno se le entrega un número. Por ejemplo, sacaste 5 sobre 10, sacaste 7 sobre 8, obtuviste 10 sobre 20. Entonces la medición consiste en una cantidad cuantitativa. La evaluación recupera elementos de la medición porque tiene que dar un porcentaje de aprobación o un número de calificación, pero se enfoca principalmente en brindarle comentarios u otro tipo de aportaciones de tipo cualitativa. Entonces vamos a encontrar aquí la llamada realimentación, que es brindarles las áreas de oportunidad al estudiante de su producto o del desempeño que ha mostrado. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación? Si dividiéramos la evaluación en cuanto a dos actividades conforme a su finalidad, sería sumativa, es aquella que nos da un valor, y formativa, es aquella que nos permite una realimentación. Si lo comparamos con la presentación anterior, la sumativa consistiría a la medición y la formativa consistiría a la esencia original de la evaluación. En la formativa no se entrega una calificación, pero la formativa puede ayudar para que en la sumativa se pueda ir obteniendo una mejor nota. Los agentes de la evaluación concierne en aquellas personas que van a realizar este proceso de un juicio. Y entonces tenemos dos agentes, un agente interno y un agente externo. El agente interno pertenece al proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, que se encuentra en el aula o en la institución, como puede ser maestros, estudiantes. Y en el caso de la interna tenemos tres agentes. 1. Coevaluación. La coevaluación significa que entre compañeros nos evaluamos en donde todos tengamos un mismo rango de autoridad. Es decir, una coevaluación sería estudiantes con estudiantes y docentes con docentes. Tenemos el caso de la autoevaluación. La autoevaluación consiste en que yo mismo me evalúo a partir de ciertos criterios que yo ya poseo. Y por último tenemos la heteroevaluación, en donde alguien que tiene un nivel de autoridad superior evalúa a alguien menor. Por ejemplo, el caso de un docente con un estudiante. Ahora, en el caso de las competencias, también tenemos lo que se llaman evaluaciones externas, que concierne a que un sujeto que está fuera del entorno de la persona donde se está llevando el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo evalúa para identificar si se cumple con una competencia o con un conocimiento. Y en este caso podríamos mencionar la evaluación por competencias, que imparte el conocer, en donde al estudiante o a la persona que posee ya la competencia por experiencia, llega con alguien que es un evaluador, lo evalúa a partir de ciertos criterios, ciertos desempeños y ciertos conocimientos, y le atribuye un certificado o le atribuye una cierta nota.
Tenemos 3 momentos de la evaluación. Una que comienza al inicio, que se llama inicial, que se puede realizar mediante un autodiagnóstico o un diagnóstico. Procesual, que tiene que ver con todas las evaluaciones que establecemos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, una final, que consiste en un producto, una evidencia o un examen que el alumno tendrá que entregar como el desarrollo de todas las competencias y los objetivos planteados durante el curso o el taller. Extensión de la evaluación. Tenemos 2 tipos, uno global, que puede ser una sola evaluación que sea integradora y abarca todo el curso, o en el caso parcial, que son diferentes actividades. Ustedes en el módulo 4, en la semana 4 que estaremos realizando en este curso, tendrán que definir si van a realizar una evaluación global de una sesión o parcial, es decir, diferentes actividades las cuales se les va a colocar una ponderación. ¿Cuáles son los instrumentos más empleados de evaluación por competencias? Primero tenemos que identificar qué elementos se tienen que evaluar en un instrumento, y los 3 elementos básicos tienen que ser elementos conceptuales, elementos procedimentales y elementos actitudinales, los cuales deben estar conjuntados para que nos den una competencia. A partir de ello tenemos el primero, que es la rúbrica. Las rúbricas son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos realizados. Son tablas que desglosan en los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto determinado con criterios específicos sobre rendimiento. Y tenemos un ejemplo de esta rúbrica, en donde en la rúbrica tenemos criterios que tiene que cumplir el estudiante, como en el caso de portada y estructura, y tenemos indicadores de cumplimiento que puede ser avanzado, suficiente o insuficiente. Los criterios deben ir de lo más grande en el cumplimiento a las deficiencias que pueda tener el estudiante. Dentro de cada uno de ellos vamos a tener los descriptores, que en los descriptores nos va a señalar qué elemento debe de cumplir el estudiante, degradándolo de lo mayor a lo menor, considerando todas las opciones que se pueden presentar en el producto o en la evidencia. Una parte importante que no se puede olvidar en la rúbrica es que se debe de incluir los porcentajes que el alumno va a obtener al cumplir en cada uno de estos descriptores. Por último, un lugar donde tenga la evaluación o el total para que se pueda realizar la suma y se pueda entregar una calificación lo más objetiva al participante. Es necesario señalar que algunas rúbricas contienen en la parte inferior criterios de evaluación, es decir, aspectos muy generales que no se pueden evaluar, pero que sí debe de cumplir el estudiante porque son los básicos e indispensables para considerar la entrega del producto. Por último, no olvidemos que debe tener un título, el nombre a quién se dirige y las indicaciones. Segunda, lista de cotejo. Es una lista de desempeños o atribuciones ideales que previamente se han establecido para valorar un producto o conducta, considerando su cumplimiento o no. Ejemplo, cumple, no cumple. Y tenemos la siguiente lista de cotejo, en donde se incluye los datos generales, pueden ser de la asignatura, del estudiante y la calificación que va a obtener, y una fecha, y cada uno de los descriptores que tiene que cumplir conforme a la actividad. Es importante que se considere el valor, en algunos casos no se incluye el valor y se suma por puntos, pero es importante recordar que el título no puede tener el mismo valor si, por ejemplo, se incluye una descripción del recurso. Una descripción debería de tener un mayor valor que un título. Por eso se puede colocar esta pequeña casilla en donde tiene los valores que se está indicando para cada uno de los criterios o descriptores. Por último, vamos a tener si su cumplimiento o no su cumplimiento, y lo único que estaremos haciendo es colocando un tachecito o una palomita en el indicador de cumplimiento que él haya alcanzado. Por último, tendremos espacios para comentarios para poder ampliar un poco más a nuestros estudiantes si se tienen observaciones de realimentación sobre lo que han entregado. Portafolio de evidencias. Es la compilación, colección de documentos y productos físicos o digitales para evidenciar las competencias adquiridas por el estudiante a lo largo de su proceso formativo.
y entonces podemos tenerlas de manera física, como puede ser en un folder, o de manera digital. Tenemos este caso de un portafolio de evidencias de uno de mis estudiantes de una materia, en donde coloca el inicio, la introducción. En esta introducción incluye su currículum vitae, ejemplos de recursos didácticos aplicados en la educación que él ha realizado durante la materia, y por último un bloque de contacto, es decir, él los desarrolló durante la clase o de tarea, pero todos los productos que él ha realizado se compilan en un solo lugar. Por último tenemos el examen. El examen es un instrumento de evaluación cuya función es proporcionar información sobre determinadas características de un candidato, tales como la aptitud de sus conocimientos, su grado de control lingüístico y su actuación de una forma ante tal con dichas características que pueden medirse. Y tenemos aquí un ejemplo. El ejemplo de este examen es una pregunta que tiene respuestas las cuales el estudiante tiene que contestar. No necesariamente en la evaluación por competencias tienen que ser conocimientos declarativos, sino se puede aplicar un caso, un ejemplo o un problema. El estudiante lo lee, obtiene cuál es su marco de análisis, interpreta y contesta la pregunta. Por eso en esta situación los exámenes tienen que ser construidos con mucho cuidado para poder evidenciar realmente que el alumno posee una competencia. Conclusiones. La evolución de la evaluación educativa por competencias es un proceso de medición y valoración de los conocimientos y desempeños alcanzados por una determinada persona en un proceso de enseñanza y de aprendizaje, por lo que el agente que realiza el juicio debe tener las herramientas y criterios para hacerlo de manera objetiva y formativa. Les incluyo las fuentes de consulta y agradezco el tiempo que han destinado para este pequeño video.